Vale, vamos a comenzar con el tema 6 de fisiológica. Comunicación humana. Introducción. La comunicación es un proceso por el que se transfiere la información desde un emisor hasta un receptor, y es común a todo ser vivo, a través de distintos códigos, como pueden ser posturas o vocalizaciones específicas de una especie. Agresión entre machos, conductas reproductoras, feromonas, danza de las abejas, canto de las ballenas. El lenguaje humano es una singularidad que permite la transmisión de la cultura. Según los psicolingüistas, con él se puede expresar un número infinito de ideas a partir de elementos finitos. Combinamos fonemas o grafemas y transmitimos información y emociones. Posee una dimensión social. La conducta verbal es una de las más importantes de nuestra especie. Según Ramachandran, en 2011, el lenguaje humano se caracteriza por 4 puntos. El extenso vocabulario, el empleo de palabras para cosas o eventos pasados, futuros o hipotéticos, el empleo de metáforas y analogías, lo que es el lenguaje figurado, y el empleo de una sintaxis flexible y recursiva. El lenguaje requiere de una organización cerebral única para procesar sonido, sintaxis y significado. Los psicolingüistas se centran en los mecanismos para la comprensión y producción del lenguaje. Los neuropsicólogos estudian los efectos de las lesiones en el lenguaje, el estudio de lo que serían las afasias. Los psicobiólogos, neurólogos, neurocientíficos de la conducta o psicólogos fisiológicos estudian lo que serían las bases neurales. Entonces quedemos con eso, ¿vale? El lenguaje requiere de una organización cerebral única. ¿Para qué? Pues para procesar tanto el sonido como la sintaxis y como el significado. Y miramos aquí las diferencias entre lo que es un psicolingüista, que son los que se centran básicamente en el mecanismo de la comprensión y la producción del lenguaje, los neuropsicólogos, que ya tienden a ir a lo que serían los efectos de ciertas lesiones en el lenguaje, lo que entendemos nosotros como afasias, y luego pues los psicobiólogos, neurólogos, neurocientíficos de la conducta o psicólogos fisiológicos que ya van directamente a lo que es la base neural, ¿vale? Bien, el lenguaje humano y homonización. Definición y componentes del lenguaje. Según Kolb y Wishaw, en 2006 debemos diferenciar entre el lenguaje, la lengua y el habla. Tenemos el lenguaje como un sistema que se utiliza para expresar ideas mediante signos o sonidos. Eso es el lenguaje. La lengua es el sistema de signos y reglas. Y el habla pues es la forma audible del lenguaje y uso particular del mismo. El lenguaje es un sistema jerárquico que tiene fonemas, que son pues unidades individuales de sonido, la N, la I, lo que vemos ahí, y el lenguaje escrito se corresponden con los grafemas, lo que sería la letra. Los fonemas es eso, unidades individuales de sonido, y el lenguaje escrito pues son los grafemas, que son las letras. Vale, los fonemas se agrupan en morfemas y lexemas, que son unidades con sentido más pequeñas que las palabras. Lexema, nin, morfema, a. Palabra, niña. Entendemos entonces. Es el lexema. Si cogemos la palabra niña, lo que es el comienzo menos la a es el lexema, y lo que es el morfema, la forma es la a. Palabras, pues es la unidad léxica con significado fijo. Las frases, el conjunto de palabras que forma el sentido, etc. Ya sabemos un poco cómo es un sistema jerárquico que empieza por un fonema, morfema, lexema, palabra, frase, ya sabemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que el lenguaje presenta 5 dimensiones, que son fonológica, que es la comprensión y producción de los sonidos, fono, que se incluye la prosodia, lo que es la entonación vocal, que puede modificar el sentido de palabras y oraciones. Luego la semántica, que es la comprensión del significado de las palabras y sus combinaciones. La gramatical se refiere a la sintaxis, a las reglas y a la morfología, lo que es el tiempo, el género.
La pragmática, ya dimos. Esto realmente aún hacen nada. Acabo de grabar un vídeo en desarrollo que también es que habla de lenguaje y demás, y se está dando un poco de parte de esto también. Pragmática es según los principios que rigen el uso del lenguaje en un contexto determinado. Y lexicón, que es un componente de la memoria donde se almacenan los significados de las palabras. El lenguaje puede ser oral o escrito, como ya sabéis, y cada uno tiene pues su procesamiento y organización cerebral. El oral es el más investigado. Ahora vamos a ir a una de los puntos más míticos, de hecho, y que aún a día de hoy aún se siguen mirando, que cuándo y cómo aparece el lenguaje, cómo se ha originado y demás. En la investigación, los datos proporcionados provienen pues de la paleontología. El registro fósil de los endocastos, que esos son los moldes de la cavidad craneal de los fósiles, nos arroja pues los siguientes datos. Vamos a ir viendo ahora una serie de datos. Voy leyendo unos cuantos. Homo habilis existió pues hace 2 millones de años, bueno, esto también lo dimos en psicobiología. Tenía un centro de Broca, por lo que podía interpretar gestos. Homo erectus existió hace 2 millones, entre 2 millones y 700.000 años antes de lo que es de nuestra era, con mayor volumen craneal que el anterior, y desarrolló un protolenguaje. Homo heidelbergensis, que es el de Atapuerca de Burgos, existió hace 600.000 años, con un volumen craneal grande. Construyó herramientas y enterramientos funerarios. Reunió 2 características para desarrollar el lenguaje, que es el pensamiento simbólico y el desarrollo del aparato fonador, con la modificación del hueso hioides y el descenso de la laringe. Y por último, pues el Homo sapiens, que es el de hace ya 200.000 años, que es básicamente idéntico al hombre moderno. Bueno, vemos aquí el comienzo. En la figura 1 vemos la evolución de la capacidad craneal del género Homo. Se piensa pues que el incremento de esa capacidad craneal ha sido fundamental para desarrollar el lenguaje. Simplemente es lo que nos quieren decir. Quedaos bien con eso, el Homo habilis, este centro de Broca, entonces por lo que ya podían interpretar gestos. Entonces Homo habilis, lo veis aquí, y veis unas cifras que se refieren a los centímetros cúbicos, que es básicamente la capacidad craneal del sujeto, del individuo, del que estamos hablando. Homo habilis, Homo erectus, vemos, 670, 700, 800, 1200, 1100, 1390 y 1600 es sapiens, como conocemos. Y abajo, pues, el tiempo en el que existió. Hace 2 millones, hace 1,5 millones, hace 600.000 años y hace 200.000 años el sapiens, ¿vale? Entonces, mirar aquí la figura 2, esta comparación del hueso hioides del chimpancé A y la de los seres humanos, que sería la B. En la parte inferior de la figura se muestra la posición de la laringe en los chimpancés. ¿Veis? Y luego mirar cómo es en la de los seres humanos. Entonces quedaos bien con eso, ¿vale? Todo esto viene de la paleontología, de ese registro fósil, de los endocastos, que son pues los moldes de la cavidad craneal del fósil. Y gracias a eso pues nos han dado una serie de datos, que es lo que interpretamos nosotros. Homo habilis, Homo erectus, heidelbergensis, que es el Atapuerca, el de Burgos. Y quedaos muy bien con cada una de las características, ¿vale? Bueno, una vez viendo lo que es la comparación del hueso hioides que hablamos antes, ahora lo que tenemos que atender dentro del hioides es que es un hueso pequeño del cuello. Bueno, se ve ya directamente ahí, pero bueno, vamos a leerlo de todos modos. Es un hueso pequeño del cuello con forma de herradura, como podéis apreciar aquí perfectamente, que posibilita pues la articulación. Los grandes simios también lo poseen y realizan una gran gama de sonidos. La laringe más baja posibilita la emisión de sonidos propios del habla. Los chimpancés tienen la laringe más alta. Entonces, cuanto más baja, posibilita pues la emisión de sonidos propios del habla. Sin embargo, pues los chimpancés pues la tienen más alta. También provoca atragantamientos con la comida, por lo que la ventaja evolutiva del lenguaje tuvo que ser muy grande, a costa de una probabilidad mayor de muerte por asfixia. Se cree que los avances tecnológicos son provocados por el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo surge el lenguaje? Pues una de las teorías postula que a partir de los gestos. Los primeros homínidos contaban con estructuras cerebrales para entenderlos,
como si os dais cuenta, en la primera que leímos aquí, Homo habilis, que nos dice, pues de hace 2 millones, tal, y nos dice, tiene un centro de Broca, por lo que podía interpretar los gestos. De ahí lo que nos están diciendo ahora. Una de las teorías postula eso, que a partir precisamente de los gestos es de donde surgiría el lenguaje. ¿Por qué? Porque los primeros homínidos ya contaban con una estructura cerebral para entenderlos. Y eso lo sabemos cómo, gracias a los paleontólogos, explicándonos dentro de lo que son los endocastos, esos moldes de la cavidad craneal de los fósiles, cómo había un centro de Broca. Y al haber un centro de Broca, podían interpretar los gestos. De ahí esta teoría, ¿vale? Entonces, los primeros homínidos contaban con estructura cerebral para entenderlos. Los grandes simios de hoy presentan cerebros especializados, parecidos a los de los humanos, como asimetría entre los HHCC en área clave, que es, área de Brodmann 44, mayor en el hemisferio izquierdo, lo que quiere decir. Por lo que tienen un repertorio gestual amplio. Otros investigadores proponen que el lenguaje se ha desarrollado progresivamente a partir de otras formas más primitivas, como el protolenguaje, que es básicamente un sistema arbitrario de vocalizaciones, que etiquetan conceptos preexistentes como los objetos. Los movimientos de la mandíbula, lo que es el masticar, el succionar, el chasquido de labios, iniciarían los primeros signos de comunicación, lo que podría haber dado origen a la sílaba. Entonces esto es un poco la teoría que se postula, una a partir de los gestos, y otros investigadores proponen que el lenguaje se fue desarrollando progresivamente a partir de otras formas más primitivas como el protolenguaje, ¿vale? Aves y lenguaje. Parte interesante, esto ya veréis. Las aves emiten sonidos simples y cortos, lo que se llaman los reclamos. Si alguna vez incluso habéis visto al ser humano utilizando un tipo de silbatos, que esos son los reclamos, como señales de alarma o para mantener unida a la bandada. Los pájaros, canoros, poseen vocalizaciones muy complejas y armoniosas. Esto ha servido de modelo para estudiar la evolución del lenguaje. Charles Darwin se percató del paralelismo entre lo que son los mecanismos de aprendizaje del canto de las aves y las vocalizaciones en los niños. Los pájaros cantan por imitación, sobre todo los machos, al igual que los bebés imitan el lenguaje. El propósito del canto de las aves es el apareamiento y la defensa del territorio, mientras que las personas, el balbuceo, dará lugar al lenguaje adulto. El canto de las aves se utiliza en la selección sexual, en la competición intrasexual y en el reconocimiento individual. Las canciones más complejas son más atractivas para las hembras. Las características acústicas son propias del individuo y de la especie. Así, cada espécimen reconoce a su pareja y sus vecinos. Vamos a ver ahora 3 hipótesis dentro de esto, ¿vale? Hipótesis del dialecto vocal. Defiende que el aprendizaje vocal evoluciona para promover la adaptación geográfica, según las condiciones ambientales del lugar. Entonces, esta hipótesis del dialecto vocal lo que nos dice es eso, que se defiende que el aprendizaje vocal evoluciona. ¿Para qué? Pues para promover la adaptación geográfica. Pues eso depende de las condiciones ambientales del lugar, lógicamente. Luego, hipótesis de las adaptaciones al ambiente. Defiende la adaptación a las señales acústicas del hábitat. Es decir, los pájaros prefieren los sonidos que oyen mejor. Y la hipótesis de la selección sexual, que es la más apoyada. Defiende que el aprendizaje vocal es promotor de la complejidad del repertorio vocal, porque las hembras lo prefieren así, ya que sería indicativo de una mejor calidad en los genes del macho. Las estructuras que controlan el canto se desarrollan en periodos clave, en que el ave es muy susceptible de estrés, por lo que los individuos con genotipos más resistentes desarrollan mejores cantos. También se puede considerar un mecanismo de aislamiento reproductivo. Existen estructuras neurales similares en pájaros y humanos, implicadas en la comunicación y los mecanismos de codificación auditiva. El gen FOXP2, dado también en psicobiología bastante, se encuentra presente en los pájaros, por lo que son un buen modelo de estudio del aprendizaje del lenguaje y de las vocalizaciones. Pinker, en 2010, explica que el producto final del aprendizaje de las habilidades que posibilitan la supervivencia se almacena en el cerebro, y el lenguaje es el medio a través del que se puede transmitir la información de un cerebro a otro.
sin tener que pasar pues, por las experiencias uno mismo. Compartir conocimientos y el desarrollo de la tecnología podría ser el principal elemento en la evolución de la cooperación entre homínidos, junto con otras precondiciones: el bipedestación, la agrupación, omnivorismo. Además de eso, pues tenemos esto de aquí, ¿vale? Entonces, quedaos bien con esta parte, donde Pinker nos explica que pues, el producto final del aprendizaje de las habilidades posibilitan esa supervivencia, eso se almacena en el cerebro. Entonces el lenguaje es el medio a través del que se puede transmitir la información de un cerebro a otro, sin tener que pasar por las experiencias uno mismo, ¿vale? ¿Existe un gen del lenguaje como tal? Pues nos dicen que entre los 6 y los 12 meses, la mitad del año y el año, el niño discrimina todos los sonidos de distintas lenguas. Se discriminan los sonidos del habla materna y se deteriora la percepción del sonido de lenguas extranjeras. Es un patrón universal, correspondiente con un periodo crítico del lenguaje. A los 2 años y medio, el niño hace frases utilizando unas 500 palabras. Se han intentado identificar los genes que posibilitan el desarrollo del lenguaje. En estudios con pacientes de TEL, eso es trastorno específico del lenguaje, se observa que presentan un retraso o imposibilidad en el desarrollo de habilidades del lenguaje hablado y escrito. Se asocia con otros trastornos como puede ser la dislexia, el espectro autista y déficit de atención o hiperactividad. Presentan diferentes grados de deterioro en las funciones gramaticales, morfológicas y fonológicas. Se han identificado 4 genes, 2 en el cromosoma 7 y 2 en el cromosoma 16, quedaos bien con eso, ¿vale? Implicados en lo que es el lenguaje oral. El primero se encontró en una familia inglesa, la familia Kae, también dada en psicobiología, que tenía un tipo de trastorno específico del lenguaje en casi el 50% de sus miembros, y afectaba a 4 generaciones. Presentaban dispraxia verbal. ¿Qué es esto? Pues déficit en varios niveles del procesamiento del habla, fonológico, fonético y motor, y problemas gramaticales. En 2001, Lai y colaboradores identificaron una mutación del gen FOXP2, el FOXP2 que conocemos, presente en el brazo largo del cromosoma 7, como hemos dicho. ¿No os acordáis? 2 en el cromosoma 7, 2 en 16. Pues lo que vieron es eso, presente en el brazo largo del cromosoma 7 los afectados con trastorno específico del lenguaje de la familia Kae. Este gen codifica un factor de transcripción que regula la traducción de otros segmentos del ADN y sus productos genéticos, control de activación o inactivación de otros genes. Está implicado en la coordinación de la información sensorial y motora y en la realización de movimientos complejos. Es de expresión temprana en el embrión, en la corteza cerebral y otras regiones que conformarán el cerebelo, tálamo y ganglios basales. En los escáneres cerebrales de la familia Kae se encontraron anomalías. Una menor densidad de materia gris, quedaos bien con esto, ¿vale? La materia gris ahí refiriéndose a núcleo caudado, cerebelo, giro frontal y área de Broca. Lo que se hizo aquí básicamente es, dentro de los escáneres cerebrales de la familia Kae, se vieron una serie de anomalías que están pues íntimamente ligadas con eso. Entonces, menor densidad de materia gris, anomalías funcionales en la lateralización del lenguaje, por lo que no muestran activación del área de Broca, como ya sabemos, y otras participantes del habla, y una sobreactivación de áreas que no están implicadas en tareas lingüísticas. El gen FOXP2 está presente y es muy similar en muchas especies, incluyendo las aves. La estructura humana de este gen surgió hace unos 100.000 años, cuando apareció el hombre moderno. ¿Os acordáis? Homo sapiens era 200.000, si no recuerdo mal. Entonces, de ahí en adelante, pues hace unos 100.000, que fue cuando apareció el hombre moderno, es cuando esta estructura humana de este gen surgió, ¿vale? Entonces, Corvallis, 2009, ha establecido un vínculo entre la mutación del gen y el desarrollo de nuestra cultura. La expansión del Homo sapiens, mira, ahí está. Se debe en parte a esta mutación, que facilitó que el lenguaje se hiciera autónomo de los gestos. Esto se unió al desarrollo del área de Broca y de una mayor capacidad para la coordinación de movimientos complejos. No se puede decir que el FOXP2 sea el gen del lenguaje, pero sí que influye en el mismo. Otro gen relacionado con el gen... Muy bien, Sergio. Otro gen relacionado con el lenguaje es el CNT-NAP2,
que pone Contain Associate Protein Like 2, que es en el cromosoma 7 también. Se expresa sobre todo en la corteza frontal y se asocia a formas complejas del trastorno del lenguaje, ya que está regulado directamente por el FOXP2. Es responsable de la localización de los canales de potasio en las neuronas en desarrollo y tiene un papel relevante en la facilitación de las interacciones entre las neuronas y la glía durante el mismo. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Es responsable de esa localización de los canales de potasio, la K, en las neuronas en desarrollo. Tiene un papel relevante en la facilitación de las interacciones entre las neuronas y la glía durante el mismo. La mutación del gen, sin otras condiciones, da lugar a que los pacientes no pueden realizar la repetición de pseudopalabras sin significado, como pecro o lidro, por ejemplo. Para la tarea de repetición de pseudopalabras se utiliza la MCP, refiriéndose, en este caso, entiendo que como memoria a corto plazo fonológica, que también afecta a personas con formas complejas de TEL. El CNT-NAP2 se asocia con trastornos del neurodesarrollo, como el síndrome de Tourette, esquizofrenia y espectro autista, lo que indica que su principal función está implicada en el desarrollo del sistema nervioso, porque sus alteraciones dan diferentes neuropatologías. Los genes ATP2C2, Calcium Transporting ATP Fas, que es el 2C2, y el CMIP, se sitúan en el brazo largo del cromosoma 16. ¿Os acordáis que eran 7 y 16? Pues aquí se refiere al 16, ¿vale? Se sitúan en el brazo largo de los cromosomas 16 y están implicados en el lenguaje, como ya sabemos. El CMIP participa en la remodelación del citoesqueleto de las células, imprescindible para la migración neuronal y la formación de sinapsis. La activación del gen ATP2C2 está implicada en la regulación del ion de calcio. Las personas con alguna mutación en estos genes también muestran dificultad en repetir pseudopalabras, por lo que están implicados en las tareas de memoria. De lo que dijimos antes. Vale. Vamos a ver ahora la lateralización cerebral en el lenguaje. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el derecho. ¿Qué se refiere? Pues eso, el hemisferio derecho que tenemos aquí controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y lo que es el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo. Ambos hemisferios están conectados por las comisuras, los haces de fibra. Todo esto es típico de psicobiología, por eso a veces os lo doy así como si fuera de saberse, pero no necesariamente toda la persona que haga fisiológica de segundo ha hecho psicobiología de primero. Entonces es importante saber eso, quiero decir. Por norma general se suele dar las de primero y después las de segundo, pero hay gente que por lo que sea las coge aleatorias o las coge pues las que más les convienen o la razón que sea. Por eso digo que muchas veces doy como por obvio cierta neuroanatomía cerebral y demás y no necesariamente es así. Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Esos hemisferios, y como el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y tanto el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Entonces, estos hemisferios están conectados. ¿Por qué? Por las comisuras, que son los haces de fibra. Las tres principales comisuras son comisura anterior, comisura posterior y el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, por ejemplo, contiene más de 200 millones de fibras y es la mayor vía de comunicación entre los hemisferios y ha sido ampliamente estudiado desde los años 60. Entonces quedaos con eso, ¿vale? Las tres principales comisuras que tiene el cerebro es la anterior, la posterior y el cuerpo calloso. Corbinian-Brodmann, 1909, área de Brodmann, observando tejido post-mortem de la corteza cerebral, definió 43 áreas diferentes, basándose en la tipología celular. A cada área le asignó un número. De hecho, son todos esos números que son lo que es la área de Brodmann y todo esto. Entonces, cada área le asignó un número. Posteriormente, estas áreas han sido revisadas y ampliadas. La tomografía computarizada, la TC, la resonancia magnética, la RM, y la tomografía por emisión de positrones, la TEP, se han utilizado para describir la asimetría del cerebro a nivel macroscópico. Entonces, las técnicas neurohistiológicas, como la autorradiografía,
o la inmunohistoquímica, se han empleado a nivel molecular en la expresión de genes o proteínas. Las principales asimetrías son estructurales o morfológicas y funcionales. Asimetrías morfológicas relacionadas con el lenguaje. Quedaos con esto bien, ¿vale? Una de las principales asimetrías es la fronto-occipital, que consiste pues, en una protusión de un hemisferio cerebral con respecto al otro. Y queda como resultado esto, pues una configuración, una configuración característica denominada petalia. Quedaos con eso, ¿vale? Petalia. La petalia frontal se produce porque el lóbulo frontal del hemisferio derecho sobresale por la parte anterior y es más ancho que el izquierdo, mientras que el lóbulo occipital muestra el patrón opuesto. ¿Vale? Con lo que el lado derecho del cerebro está ligeramente deformado hacia adelante, que es lo que le llaman la torsión de Yakovlev. Entonces, quedémonos con eso. Petalia, esa como sobresale y como hace esa ligera deformación, que básicamente que es hacia adelante, que es lo que le llaman pues la torsión de Yakovlev. Pero bueno. Bueno, aquí en la figura 5 de hecho se ven mejor las petalias cerebrales. Como vais a apreciar aquí, ¿veis? ¿Veis este hemisferio derecho? Esta parte frontal, que es la que decíamos antes. La petalia frontal se produce porque el lóbulo frontal del hemisferio derecho sobresale por la parte anterior y es más ancho que el otro. Entonces, es más ancho que el izquierdo, quiero decir. Mientras que después el lóbulo occipital muestra el patrón opuesto. Entonces, con lo que este lado derecho del cerebro está ligeramente deformado, como podéis apreciar, hacia adelante, y eso es lo que se llama la torsión de Yakovlev. Ahora, la asimetría frontooccipital no está presente en el nacimiento, ni antes del primer año de vida, pero sí en los adultos. Entonces también se desarrolla de manera diferente la sustancia gris, siendo las regiones occipitales y parietales las que crecen más deprisa en comparación con las prefrontales. En los 2 primeros años de vida, el lóbulo frontal derecho, ya me cuesta ahora seguir, llevo ya unos 2 o 3 vídeos hoy y parece que no, pero se seca la garganta más rápido, tío. En los 2 primeros años de vida, el lóbulo frontal derecho se desarrolla más rápido que el izquierdo, pero el lóbulo izquierdo parece crecer durante más tiempo, de manera que a los 3 años ya se han configurado las asimetrías observadas en el adulto. Quedaos bien con eso, ¿vale? A los 3 años ya se ha configurado la asimetría observada en el adulto. Pero ya vimos que lo que es la frontooccipital no está presente en el nacimiento, ni antes del primer año de vida. Después sí. Se ven los adultos, pero el rollo es ese, que la manera en que a los 3 años sobre ella es cuando se configura esa asimetría que se observa en los adultos. Esta asimetría se ha relacionado con el grado de dominancia de la mano derecha y está presente en humanos y grandes simios. ¿Vale? Entonces, esta asimetría, fijaos qué curioso, se ha relacionado pues con el grado de que haya más diestros, de esa dominancia de mano derecha. Y está presente pues en humanos y grandes simios. Se han identificado varias asimetrías relacionadas con el lenguaje. Una es la que se presenta en la cisura lateral. Se le llama de Silvio también. Se ve desde el lado, haces así. Yo cuando lo aprendí en psicobiología lo aprendí porque se puede entender como una S. Entonces, quedaos con eso, ¿vale? Cisura lateral o cisura de Silvio. Lo digo porque después la otra era la de Rolando y es así y hace esta forma. Entonces es como con la R. Yo os fui aprendiendo un poco así con alguna mnemotecnia. Entonces, bueno, al caso. Cisura lateral o cisura de Silvio. En torno a la que se agrupan las áreas clásicas del lenguaje. Vamos, que es más larga y horizontal en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Pero la simetría más prominente del cerebro la describieron Geschwind y Levitsky en 1968. Está localizada en el giro temporal superior, concretamente en el planum temporale, que desempeña una función muy importante en el procesamiento fonológico del lenguaje. El planum temporale es significativamente mayor. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? El planum temporal es significativamente mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho, en 2/3 de la población, y se aprecia en el feto humano de 31 semanas. También existen en otros primates. Entonces quedaos muy bien con eso. Planum temporale, significativamente mayor en el hemisferio izquierdo. ¿Quién lo hizo? Geschwind y Levitsky, en el 68. Y está en el giro temporal superior, que es básicamente exactamente está en el planum temporale. Vale.
Ahora, la asimetría en el giro de Hessel, que es el que se relaciona con la del planum temporale, bueno, lo veis aquí, ¿ves? ¿Ves el corte que se hace aquí? Para entenderlo, y se ve aquí el giro de Hessel izquierdo y el giro de Hessel derecho. ¿Veis la diferencia, no? De uno a otro. Pues se ve claramente lo que estábamos diciendo. Es significativamente mayor en el hemisferio izquierdo, como podemos apreciar, a diferencia que en el derecho, mirar cómo es más pequeño. Simplemente es eso, ¿vale? Plano temporal. Entonces, el giro de Hessel es más grande en el hemisferio izquierdo en personas diestras. Porque ya sabéis, hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Entonces, si el giro de Hessel, el de izquierdo, está más desarrollado y demás, este hemisferio izquierdo está controlado el lado derecho del cuerpo. Por lo cual, las diestras. El área de Broca también es asimétrica. Se corresponde pues con las áreas de Brodmann 44 y 45 y está localizada en el giro inferior frontal. Esto hay que acordarse bien de esto, ¿vale? Es decir, esto es un tema bastante anatómico, de hecho, entonces es interesante saberlo bien. Bueno, el dibujo que vimos aquí, no sé si para entenderos medianamente lo que acabamos de decir, de Hessel de izquierdo y el de las diestras. En el dibujo se observa pues la simetría en el giro de Hessel, marcada en marrón, la veis aquí, que es el doble del hemisferio izquierdo en comparación con el derecho. Y a la derecha pues se ve una imagen de resonancia magnética que muestra la simetría en el planum temporale. Se ve perfectamente. Vale, pues lo que decíamos, eso. En el área de Broca también es asimétrica. Área de Brodmann, 44-45, localizada en el giro inferior frontal. Es estructuralmente más larga en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta diferencia está propiciada ¿por qué? Por un área de 44 más asimétrica y con una distribución de neurotransmisores también asimétrica. Otras estructuras relacionadas con el lenguaje presentan asimetría, como el fascículo arqueado, una vía de conexión entre el lóbulo temporal posterior y la corteza frontal inferior, que contiene 3 segmentos apreciados en la figura. Bueno, vamos a ver aquí. De hecho, para entenderlo bien. Siempre es mejor tener el dibujo y demás. Porque esto lo vas leyendo y tal, sí, te puedes medio quedar. Pero con los dibujos se entiende perfecto. Entonces, además de lo que fuimos diciendo, del giro de Hessel, del plano temporale, del área de Broca, ahora metemos también otra estructura que está relacionada con el lenguaje y que tiene asimetrías, vamos, que es lo que nos interesa a nosotros, que es el fascículo arqueado, que es una vía de conexión entre lo que sería el lóbulo temporal posterior y la corteza frontal inferior. Y tiene 3 segmentos apreciados en la figura. Y ya lo vamos a ver aquí. En rojo vemos la conexión temporofrontal, como podéis ver aquí, ¿vale? En verde el segmento anterior, que conecta el área de Broca con la corteza parietal inferior, que es el área de Westwing. Y en el amarillo el segmento posterior, que conecta el área de Wernicke con la corteza parietal inferior. Esto básicamente es la representación de los 3 segmentos del fascículo arqueado, que es lo que estamos dando aquí, ¿vale? Ya vemos. Esta parte de aquí, la B, para que nos vayamos entendiendo. Esta es el área de Broca. A ver, realmente lo sacáis por ya los nombres. B es de Broca. Luego, la G es el área de Westwing y la W es la de Wernicke. Entonces, para entenderlos así un poquillo más. Quedaos con eso. Hay otra estructura relacionada con el lenguaje, que tiene asimetría también, y se llama fascículo arqueado. Este fascículo arqueado tiene 3 segmentos apreciados en la figura, en rojo, en verde y en amarillo, que es las que estábamos diciendo, Broca, Westwing y Wernicke, ¿vale? Básicamente es una vía de conexión entre lo que es el lóbulo temporal posterior y la corteza frontal inferior. ¿Veis? Temporal a la frontal. Temporal posterior, corteza frontal inferior. Bien. Vale. El segmento directo del fascículo arqueado está lateralizado en el hemisferio izquierdo, en el 60% de la población. La simetría bilateral en el segmento directo está en el 17,5% de la población, ya veis. La simetría del fascículo arqueado es diferente en hombres y mujeres, ocurriendo en el 85% de los hombres y en el 40% de las mujeres. El grado de lateralización influye en la capacidad de recuperación del lenguaje en pacientes tras una isquemia cerebral. Los pacientes con afasia, la alteración del habla, por lesión en el hemisferio izquierdo,
tras una isquemia, se recuperaron con mayor facilidad si tienen el segmento largo del fascículo arqueado, con mayor volumen en el hemisferio derecho, que es lo que no está afectado. Las personas que padecen síndrome situs inversus totalis, que es el que tienen los órganos del cuerpo colocados en disposición contraria que la mayoría de las personas, y tienen la simetría de las petalias también invertida. Sin embargo, la dominancia izquierda para el lenguaje y otras asimetrías del lenguaje se conservan, que eso es lo cojonudo, vamos. La respuesta a la existencia de asimetrías podría ser que la lateralización significa una ventaja evolutiva, ya que así se incrementa la velocidad y la capacidad de procesamiento de información al haber una especialización del trabajo neuronal, ¿vale? Así se desempeñan procesos simultáneos sin interferencias de unos con otros. Vale, entonces esto básicamente que acabamos de mirar ahora son las asimetrías morfológicas que están con el lenguaje, ¿vale? Luego tendríamos las asimetrías funcionales. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente vídeo ya nos metemos con estas asimetrías, ¿vale? Que ya nos hablan un poquito de la dominancia dentro de los hemisferios. Bueno, ya veis, la lateralización de funciones hace referencia a que una función está más representada en un hemisferio que en otro. Pues eso es el hemisferio dominante. Bueno, lo dejamos por aquí y el próximo día seguimos con otro vídeo más, ¿vale? Bueno, mucho ánimo y hasta la próxima. Chao, chao.